Hoy vamos a ver un tema que se llama las obras de la carne. Las obras de la carne. Yo les conté a ustedes que cuando yo era un joven cristiano, en la iglesia que yo asistía, me pusieron unos así como un apodo. Y me decían, oh, ahí viene el hermano espiritual, ahí viene el hermano espiritual. Y yo oía a veces que se reían ahí mis amigos, y ahí viene el espiritual. Y yo decía, wow, pues ¿qué verán en mí, no? Así que las virtudes de Cristo, ¿qué será lo que ven a mí? La paciencia, la humildad. ¿Por qué me dicen que soy tan espiritual? Hasta que un día ya no me aguanté las ganas y me les acerqué y les dije, hey, ¿por qué me dicen el espiritual? Yo, a ver, dije, pues a lo mejor porque evangelizo, qué sé yo. Y me dicen, es que no tienes nada de carne. Estaba yo bien flaco. Por eso me decían el espiritual, ¿verdad? Cuando oímos a veces nosotros la palabra carne, podemos interpretarla de manera literal, que se refiere pues a la parte material de nuestro ser, ¿no? Pero la Biblia usa la palabra carne también en otro sentido, en un sentido espiritual. Y hoy vamos a descifrar qué es la carne en ese sentido y cuáles son las evidencias de que alguien vive en la carne. Ahora, recuerden, cuando la Biblia habla de vivir en la carne en sentido espiritual, quiere decir vivir en contra de la manera de Dios. Vivir de manera contraria al orden divino. ¿Ok? Vamos a entrar entonces a Gálatas 5 para retomar el contexto. Leemos desde el 16 y vamos a alcanzar hasta el versículo 21. Dice Pablo allí, en la Biblia de las Américas leo, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En un estudio anterior a esta serie yo ya expliqué que en la vida de un cristiano hay una especie de conflicto interno. Cuando nosotros no hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, cuando nosotros no hemos experimentado la conversión, cuando nosotros no hemos recibido la regeneración que obra el Espíritu Santo, cuando no hemos nacido de nuevo, nosotros literalmente andamos en la carne todo el tiempo. Es decir, vivimos quitados de la pena como nosotros creemos que es la mejor manera y todavía creemos que Dios está contento. O sea, creemos que nosotros y Dios somos cuates y todo lo que hacemos más o menos está bien. Claro, no somos perfectos, ahí a veces todos tienen sus debilidades, así más o menos nos sentimos. Pero cuando uno experimenta el nuevo nacimiento, cuando uno acepta que Cristo es el único Señor y Salvador y ponemos nuestra confianza en Él, adentro de nosotros inicia una nueva vida. La Biblia dice que somos hechos nueva creación, que las cosas viejas han pasado y todo empieza de nuevo para nosotros. Pero lo cierto es que en la práctica no todo, porque se siente todavía una lucha en nuestro interior entre el bien y el mal. La diferencia es que ahora por el Espíritu Santo que viene a vivir adentro de nosotros, tenemos un poder que supera a los deseos del pecado en nosotros, que ahora ya no nos deja con excusas, sino con la capacidad de agradar a Dios. Así que toda vez que nosotros nos sometemos al Espíritu Santo que vive adentro de nosotros, empezamos a cumplir los mandamientos de Dios, no de manera religiosa, sino de manera de corazón, sincera. Y empezamos a agradar a Dios. Pero el pecado, la carne, el viejo yo siempre está al acecho ahí para tratar de recuperar la oportunidad de satisfacer sus malos deseos. En el estudio que nos vamos a concentrar el día de hoy, entre los versículos 19 al 21, vamos a hablar de las obras de la carne. Entonces hay tres cosas que voy a aclarar. Voy a aclarar primero qué es la carne, a la luz de un par de versículos.
Después vamos a ver la lista de las obras de la carne y luego vamos a ver la conclusión que Pablo da respecto a los que practican las obras de la carne. Empezamos hablando de qué es la carne. Fíjense en algunos versículos en este pasaje. En el versículo 24 que hace unas semanas memorizamos aquí como iglesia, dice Pablo, Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado, ¿qué? La carne. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo que Pablo dice aquí, obviamente, él no está hablando en sentido literal. Él no está diciendo que vayas, agarres un clavo de 4 pulgadas, agarres tu martillo y te claves ahí en una pared o en un palo. No está hablando él de sentido literal, que vayas y crucifiques tu carne. Él está hablando en sentido metafórico. ¿Y eso qué es, Luis? O sea, él está hablando por comparaciones. Así como Cristo fue crucificado, así como la gente en sus días era crucificada literalmente, nosotros tenemos que hacer morir la parte mala que se revela contra Dios, que está dentro de nosotros. En las películas aquellas, cuando no conocíamos a Cristo, ponían a la gente con un angelito aquí, con un diablito allá, ¿no? Y allí estaba el Pedro Infante oyendo los dos angelitos, ¿no? El diablo y el ángel. Eso es una manera simbólica que la sociedad usa para referir la conciencia del hombre. ¿Entienden? Que adentro sabemos lo que está bien y lo que está mal. La diferencia es que cuando nosotros no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aunque sabemos distinguir entre el bien y el mal, no tenemos el poder para no hacer el mal y acabamos haciendo cosas malas de un modo o de otro. ¿Entienden? Y todos terminamos como adictos a ciertos pecados. Algunos son descarados, algunos son muy discretos, pero la lista de pecados es incontable. Llámese chisme, rencor, envidia, celos, lujuria, avaricia, codicia, vanidad, gula. Y bueno, no les voy a dar malas ideas, no vaya a ser, ¿verdad? Pero cada quien tiene los pecados ante los que se termina doblando. Aunque uno sabe que está mal, lo sigue practicando. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos da el poder y las ganas para abandonar todos los pecados. Eso no significa que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero hay un cambio de adentro para afuera donde uno realmente ya no está contento con pecar. Adentro de nosotros hay tristeza cuando volvemos a pecar y tenemos un anhelo y una sed por hacer las cosas santas, cosas que antes no existían. Entonces Cristo adentro de nosotros nos empieza a cambiar, pero si nos descuidamos, el Espíritu Santo es ignorado en nuestros corazones y seguimos practicando el pecado. Ahora, les voy a explicar cuál era el problema aquí en esta iglesia y veamos cómo afecta a nuestras vidas en el día de hoy. El problema en la iglesia de los Gálatas, para recordarles, es que ellos habían creído que por la fe, solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos delante de Dios, no por mérito propio, sino porque Cristo nos regala su justicia, porque se nos acredita una justicia ajena. Así como cuando te deposita alguien en tu cuenta de banco un dinero que tú no trabajaste. Por cierto que si algún día les aparece en su cuenta de banco un dinero que ustedes no trabajaron y no ahorraron, no se lo gasten. Ha de haber sido el error de alguien y se los van a cobrar. Pero espiritualmente hablando, esos errores no ocurren. Es una realidad que sucede cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como Señor y Salvador. Dios toma todos los méritos de Cristo, toda la justicia de Cristo y se los cuenta a favor de un pecador. Imagínense qué cosa tan maravillosa. A eso la Biblia le llama de ser declarados justos o justificados. Así que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Después de que Pablo les explicó esta realidad y ellos creyeron en Cristo y fueron declarados justos,
Llegan unos judíos, después de que Pablo ya se había ido, para decirles que, ¿ustedes creen que solo por la fe? No, por la fe, pero también les falta, y ellos empiezan a ponerles reglas, leyes. Se tienen que circuncidar, tienen que dejar de comer carne de puerco y una cantidad de cosas. Entonces se confunden los cristianos y les empiezan a hacer caso. Les empiezan a hacer caso. Yo pensé que era suficiente con la fe en nuestro Señor Jesucristo para agradar a Dios. Y dicen, pues fíjate que no. El problema, mis hermanos, que cuando uno no confía en Cristo y en su poder para estar en paz con Dios, entonces tienes que confiar en tu propio poder y en tus propias fuerzas. Y las consecuencias, cuando uno deja de confiar en Cristo y empieza a confiar en uno mismo, son las obras de la carne. Cuando tú quieres agradar a Dios en tus propias fuerzas, no vas a conseguir el amor, la paciencia, la amabilidad y todas esas virtudes que distinguen al Señor Jesús. Lo que va a salir es lo que solía salir de ti antes de conocer a Cristo. Fíjense cómo Pablo separa en el versículo 24 que leí, los que son de Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo está hablando de los cristianos. ¿Está claro eso? De los cristianos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Noten la diferencia de Pablo. La carne con sus pasiones y deseos. Hay veces que nosotros creemos que la carne son los deseos, pero Pablo está diciendo que la carne tiene pasiones y tiene deseos. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, o sea que hay pasiones de la carne y deseos, y hay deseos de la carne. Por lo tanto, la carne tiene que ser algo diferente que los malos deseos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Una cosa es la naranja y otra cosa es el naranjo. ¿Ahora están entendiendo? La naranja es el fruto del naranjo. ¿Cuántos naranjos? Uno. ¿Cuántas naranjas? Muchas. Ese es el punto. Una cosa es la carne y otra son las obras de la carne. Cuando nosotros vemos obras de la carne, este es un indicador de que hay carne. ¿Entienden? Cuando yo veo las naranjas en el mercado, digo, tiene que haber habido un naranjo por ahí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que nosotros vemos, y aquí él llama obras de la carne, es lo mismo que lo que a veces nosotros llamamos pecados. Pero el pecado es el fruto, no es la raíz. El problema de encontrar obras de la carne no son las obras de la carne nada más, sino que hay carne detrás de eso. ¿Qué es lo que está gobernando la vida de una persona cuando vemos pecado? La carne. Y lo contrario a la carne, según Pablo, es el espíritu. Estas son las consecuencias de vivir bajo religiones legalistas y no bajo el poder del evangelio. En otras palabras, cuando una persona no confía totalmente en nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su espíritu para agradar a Dios, va a tener que echar mano de sus propias fuerzas. Pero nuestras fuerzas humanas no producen cosas santas, producen cosas humanas. Así que la carne es un sinónimo del yo. Ese es el punto. Porque nosotros debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ahora se los voy a demostrar con otro versículo. Regrésense al capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy, ¿y cuál es la siguiente palabra? Yo. En Gálatas 5, ¿qué dice que hay que crucificar? La carne. Y aquí, ¿qué crucificó? Yo.
Entonces, ¿qué es la carne? El yo, exactamente. Eso es la carne. El yo. ¿Qué es la carne? Tú eres la carne. No solo el cuerpo, el tú que no quiere hacer las cosas de Cristo, que se cree muy autosuficiente. Yo puedo. Yo puedo. De hecho, ¿saben cuál es el distintivo número uno de una persona que no está en Cristo? No es necesariamente que se la pasa haciendo lo malo. Es simplemente que cree que puede ser independiente de Dios. ¿Entienden? Yo puedo hacer, yo soy una buena persona, o más ahí la llevo. O sea, yo hago lo que, ¿quién quiere? Lo que yo quiero. A mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. Yo hago lo que yo quiero. Y cuando alguien se convierte en cristiano, ¿qué dice esa persona ahora? ¿La voluntad de quién hace? De Dios. Esa es la diferencia, ¿entienden? Cuando no somos cristianos, hacemos la voluntad de quién? De uno mismo, del yo, de la carne. Y cuando nos convertimos en cristianos, aceptamos vivir para la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos con la carne? A la cruz, pero no la crucificamos literalmente, sino que la unimos a Cristo. ¿Cómo murió Cristo? Por eso al convertirme a Cristo me identifico con Cristo y yo soy declarado crucificado juntamente con Cristo. Me doy por muerto. Yo morí. ¿En dónde morí? En la cruz de Cristo. Entonces Pablo dice en el 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que, ¿qué dice ahí? Cristo vive en mí. Esto hablamos en la clase del jueves, ¿no es cierto? Entonces, haz de cuenta que tú vives para ti y llega Cristo a tu vida y tú aceptas a Cristo. Entonces viene y por su espíritu se te mete Cristo adentro. Antes, cuando no eras tú cristiano, eras un desesperado, impaciente, furibundo, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Enojón, irritado, de todo te enojabas. Grosero, maldiciente, avaro, tacaño, vanidosa. Oh, ya va a empezar, pastor. Bueno, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Y luego viene Cristo a tu vida. Y ese que era tan impaciente, de pronto se empieza a ver paciente. Y hasta le dicen, ahora, ¿qué mosca te picó? Pues Cristo ha entrado a la vida de la persona. Ahora, ¿cómo era Cristo? ¿Humilde o arrogante? Cristo dijo, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, ese que se distinguía por ser un arrogante soberbio, se convierte en cristiano y ahora empieza a ser una persona humilde. Y hasta todos lo desconocen, le dicen, ¿qué le pasó? Mira, ¿qué le pasó? ¿Por qué cambió? Y entonces dicen, es que ya aprendió, ya está aprendiendo a ser humilde. Bueno, de pronto un día se le olvida que es cristiano y vuelve a brillar el orgullo, ¿no? ¿No han pasado eso ustedes alguna vez? ¿O soy el único? ¿Verdad? Entonces, una vez, la secretaria de la escuela donde yo trabajaba, le llegó una persona y le empezó a dar problemas. Y ya estaba harta. Entonces manda a uno y dice, vayan, hablen a Luis. A Luis, sí. Luis, mira, esta persona, atiéndela tú, por favor. No hace caso. Digo, está bien. Y la atiendo y todo, se calma la persona y se va. Y me dice, Gaby se llamaba. Me dice, no, qué bárbaro. Tú eres la persona más paciente que yo he conocido, me dice a mí. Y yo me empiezo a reír. Y le digo, no, la verdad es que yo soy muy impaciente, Gaby. Pero Cristo vive en mí. Cristo es el que me ha ayudado. Él es el que es paciente en mí. Por eso yo doy gracias a Dios, porque Cristo ha hecho esa obra en mi vida. No, tú eres muy humilde, me dice. Tú eres muy humilde, muy religioso y muy humilde. Le digo, no confundas humildad con honestidad, le dije. Este versículo de la Biblia, hermanos, dice que cuando yo muero, entonces Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando la gente ve humildad en mí o paciencia en mí, no soy yo,
Porque yo soy un desesperado por naturaleza. Así que cuando la gente ve paciencia, ¿a quién está viendo? No saben ellos, pero yo sí sé. Porque yo sé cómo era antes de conocer a Cristo. Y ahora veo, digo, Señor, como aquel, ¿no? Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿verdad? O sea, porque soy impaciente. Pero Cristo viene a mi vida y Él entonces me empieza a transformar. Cuando la gente me ve paciente, realmente no soy yo, es Cristo en mí. Y si yo le doy el crédito a Cristo, no es porque yo sea humilde, es porque soy sincero, porque en verdad es Cristo en mí. Y eso es solo un ejemplo. La mujer que era una resentida, rencorosa, se convierte en cristiana y ahora es capaz de perdonar. Ya no le vuelve a echar en cara a su marido que no recoge los calcetines, a que se los ha dicho 1,000,000 de veces, ¿no? Ya lo perdona, ya no le da importancia a las cosas que no la tienen. Y uno dice, pues, ¿qué le pasó? Se ve la obra de Cristo en su vida. Entonces, la carne es el yo, pero el yo es algo que sabemos disimular. ¿Cómo se manifiesta el yo? Por las obras de la carne. Y ahí ahora, en segundo lugar, ¿cuáles son las obras de la carne? Pablo nos dice en el versículo, regresando ahí a Gálatas 5, dice Pablo, que las obras de la carne, versículo 19, son manifiestas o son evidentes. Evidente significa que se ve con los ojos. Tú no puedes saber si una persona está siendo dominada por el Espíritu Santo o por su propia naturaleza, su propio yo, hasta que la persona actúa. Y con las acciones de la persona dices, ay, ahí está Luis, pero brillando, ¿verdad? Ahora veamos, Pablo nos da una lista representativa. Diga representativa. ¿Qué significa representativa? Que no es exhaustiva. Pablo no está dando una lista de todas las obras de la carne que hay. Solo va a agarrar una muestra para que nos demos una idea. Pero se imaginan que Pablo hubiera acabado con la lista. Por eso termina en el versículo 21 diciendo al final, y cosas semejantes a estas. O sea que su meta no era acabar con la lista. Nada más era darnos una muestra. Y nos da 15, imagínense, si esta es la muestra, ¿cuál será la lista? ¿Verdad? Vamos a ver los primeros tres elementos de la lista de 15 que nos da él en el versículo 19. Dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, número 1, inmoralidad. La palabra inmoralidad en griego literalmente se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Las versiones más antiguas, como Reina Valera, tradujeron esa palabra fornicación. De hecho, Reina Valera menciona adulterio y fornicación, pero en los manuscritos griegos más antiguos, la palabra griega para adulterio, moigeia, no aparece en los manuscritos antiguos, sino en los más tardíos. Además, el adulterio entra dentro de la categoría de inmoralidades, de porneia. La palabra griega para inmoralidad es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Pero el término porneia significa cualquier expresión de inmoralidad sexual. La palabra fornicación es las inmoralidades sexuales entre personas no casadas, mientras que el adulterio entre personas casadas. Pero la palabra porneia abarca todo. ¿Me entienden? Todo lo que está fuera del orden sexual establecido por Dios es inmoralidad. Bueno, yo atendí en una ocasión una pareja que vino de otro lado a pedir consejo porque él había sido infiel a ella virtualmente. O sea, vía Facebook o Messenger o no sé qué era, una de esas. Y los daños, y esto dicen los estudios, los daños emocionales que experimenta un matrimonio donde hay engaño virtual son tan dolorosos como el engaño literal. Entonces, a veces decimos, no, pues ni la toqué. Bueno, no la tocaste, pero todo lo que le dijiste y lo que ella te dijo, o sea, eso también es deshonroso para Dios y destructivo para tu matrimonio. Entonces, las inmoralidades, Dios las considera
como un pecado, una obra de la carne. ¿Entienden? Bueno, y ahora vale decir que es muy popular. Ahora, ¿qué es el adulterio? Es una de las muchas inmoralidades, pero específicamente, ¿en qué consiste? En que una persona casada tiene relaciones con otra persona que no es su esposa. ¿Me entienden? Y si no es casada la persona, bueno, eso es lo que llamamos fornicación. Hoy en día la fornicación se ha convertido en una conducta muy popular. La gente dice, hay que cohabitar juntos para ver si funciona. Y si funciona, pues ya nos casaremos, si te portas bien. ¿Verdad? De verdad. Entonces la gente, aún los que dicen ser cristianos, entran en estos convenios, pero eso no sigue el modelo de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, dice que Jesús un día llegó a un pozo en un pueblo que se llamaba Sicar. Y una mujer samaritana llegó y sacando agua, Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dijo a Jesús, ¿por qué me pides de beber a mí si soy una mujer samaritana? Y los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y él le dijo, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él agua. Y él dijo, pues dame de esa agua. Y entonces le dijo, trae a tu marido y te doy. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 4 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso sí dijiste con verdad. Congelen esa escena. ¿Por qué Jesús hace la diferencia entre marido y no marido? Porque cuando 2 personas conviven juntas sexualmente y no están casadas, no son esposos delante de los ojos de Dios. Y eso tiene nombre en la Biblia. Y sin afán de ofender, yo no conozco los detalles de las vidas de todos, pero sin afán de ofender, la Biblia le llama fornicación a eso y es pecado. Por eso los cristianos no es que seamos creídos y que nos guste estar juzgando a la gente, no, y nosotros no escribimos la Biblia, nosotros solo la leemos. Y Jesús anima a las personas que quieren la bendición de Dios en su relación, que se casen. Y entonces Dios bendiga ese matrimonio. Porque Dios dijo, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir una unión si no comparecen ante Él para invocar su bendición? Si la gente no viene a buscar la bendición de Dios, ¿cómo se las va a dar Dios? Entonces, esta es la primera lista que Pablo menciona aquí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros descuidamos el Evangelio, eso va a tener repercusión en nuestra manera de vivir. Y una de las primeras áreas donde afecta nuestra manera de vivir cuando descuidamos el Evangelio es en nuestra pureza sexual, en nuestra pureza moral. Hay una constante, un fenómeno muy común en las sectas falsas, ¿saben cuál es? Las inmoralidades. Los líderes de las sectas falsas tienen muchas amantes entre las personas que ellos reclutan. Es una de las cosas, y la otra es el dinero. Las inmoralidades sexuales y sacarle el dinero a la gente son 2 cosas típicas de las sectas falsas. ¿Por qué? Porque están en la carne, ellos no hacen las cosas para la gloria de Dios en el Espíritu. Pero por cuestión de tiempo nos vamos a detener en esta lista después de haber hablado la primera. Solo voy a mencionar la segunda, porque la segunda que se lee impureza, ahí en el versículo 19, se refiere literalmente sin limpieza o sin mezclas, y en el contexto de la Biblia normalmente se refiere a los pensamientos sucios o los malos pensamientos. Esa es la palabra que se usa en Mateo 5 cuando el Señor Jesús está diciendo que no debemos de mirar a una mujer para codiciarla en el corazón y cometer adulterio en el corazón con ella. Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y podemos ensuciarlo con los pensamientos.
un don que Dios nos ha dado a los seres humanos hechos a su imagen y semejanza es la imaginación. Es la imaginación. Y tú puedes estar allí sentadito sin moverte, pero por dentro ya andas allá por China. ¿Verdad? Andas volando allá encima de Yosemite y andas saliendo con la artista más famosa del momento. O sea, esa capacidad que Dios nos dio para usar la creatividad, la imaginación, la podemos usar para mal y ensuciar nuestros votos en nuestro corazón, dándole rienda suelta a las fantasías. Hay personas que cuando están con su compañera o con su compañero en lo privado, están con el cuerpo, pero de corazón están con otro. Están imaginándose cosas que se salen del orden de Dios. Y una de las cosas que los cristianos nos confronta es entender que Dios nos mira por dentro. Dios mira nuestro corazón, ¿verdad? No mira las apariencias nomás. Ahora alguien dirá, no, pues entonces sí ya valió, ¿verdad? Pues esa es la maravilla, que Dios en su gran misericordia, a pesar de cómo somos, nos sigue amando y perdonando, nos tiene paciencia. ¿Se imaginan que Dios pusiera en una pantalla todo lo que pensamos y todo lo que fantaseamos? No, hombre, dice, no vuelvo a la iglesia, qué vergüenza, ¿verdad? Si todos se enteraran. Bueno, Dios espera que en nuestra mente haya una renovación y una purificación. Así que por más que vivamos en una sociedad sobresexualizada, debemos dar la lucha en nuestro corazón y nunca capitular, nunca hacer la tregua ni un tratado de paz con la inmoralidad de la cultura. Porque es fácil adaptarse, pero decimos, no, ¿sabes qué? No. El Señor dice claramente, esto es impureza, no debo, aunque esta lucha me cueste, tengo que seguirla dando. Porque a veces es difícil de tener un mal pensamiento por las malas costumbres que se cultivan. Pero nunca te canses. Alguien dijo que una cosa es que los pájaros vuelen encima de tu cabeza y otra diferente es que hagan nido. Tú no puedes impedir que venga un pensamiento malo, pero sí puedes evitar entretenerte. ¿Me entienden? O sea, ¿yo qué culpa tengo de que yo vaya pasando y allí las muchachas pues vean este rorro, ¿no? Y les cause yo malos pensamientos. Bueno, ya ven que todos tenemos fantasías, ya ven. El punto que estoy diciendo es, tú no puedes evitar ver a alguien que te resulta atractivo y sentir atracción por esa persona, pero lo que sí puedes evitar es darle rienda suelta a la imaginación. Tú puedes detenerte en tu mente y decir, no, yo tengo mi pareja, yo tengo mi esposa que Dios me dio y en ella está mi alegría. Así que pensar en otra cosa para no entretener nuestra mente en lo que llega de repente. Tú no puedes controlar eso, pero lo que sí puedes controlar es lo que haces con eso, ¿verdad? Lo que haces con eso. Te puede entrar una mala idea, pero tú de inmediato puedes decir, no, esto no agrada a Dios. Señor, te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mi esposo, y es más, ya le voy a hablar, le voy a mandar un mensaje para decirle que la amo. Y órale, le das en la cabeza al Satan, ¿no? Al Satanás. Bueno, pero tiene que empezar de adentro para afuera. Tiene que empezar con una conversión a Cristo, para que su Espíritu nos purifique. Tal vez ustedes crean que no, hermanos, pero Cristo puede cambiar nuestra manera de pensar. Cuando yo no era cristiano, yo no podía hablar sin decir malas palabras. Puras malas palabras, aunque no lo crean. Y cuando llegué a Cristo y me di cuenta que eso es una manera sucia de hablar, le dije, Dios, cambia mi vida. Y Él empezó a cambiarme. Y hubo un día en que ya no decía malas palabras. ¿Y cuál fue mi secreto? Empecé a sustituir las palabras malas por las palabras correctas. En lugar de decir esa palabra, mejor decía tonto. No seas tonto, ¿verdad? Así empecé a reemplazar con las palabras correctas. Pero todavía las pensaba. Todavía pensaba las palabrotas. Pero yo seguía pidiendo perdón a Dios cada vez que pensaba o decía de esa manera y cada vez fue menos y menos hasta que un día dejé de decirlas y finalmente un día dejé de pensarlas. Y no es que me dé baños de pureza, pero les doy testimonio
De veras ya no las pienso siquiera. Ya no las necesito. Cristo nos puede limpiar de adentro para afuera. Ya no las pienso, no las necesito. Y ahora hasta cuando las oigo, digo, wow, qué feo. Ese es el cambio que Cristo puede hacer en nuestras vidas, en cualquier aspecto de suciedad. Bueno, ahí nos vamos a detener por cuestión de tiempo. En la próxima vamos a continuar estudiando en un poco más detalle qué son estas obras de la carne y cómo son contrarias al fruto del Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra y suplicamos, Señor, que tú nos concedas seguir disfrutando de la presencia de tu Espíritu en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, para poder evidenciar ese cambio de la vida nueva que Cristo nos ha ofrecido. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.